Muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Mi nombre es Matías Acone, para los que no me conocen, y soy el director del seminario de canto. Y en primer lugar quisiera agradecerle, como les decía recién, a todos ustedes por, por estar presentes. Quiero agradecer especialmente al equipo de trabajo que siempre colabora y aporta ideas y trabajos para las estrategias en estos tiempos. Al Teatro San Martín en todas sus áreas, por ejemplo, por disponer de este Zoom con tiempo ilimitado para que podamos hablar y escuchar a las maestras sin apuros, al área de prensa y de diseño que nos ayudan a difundir y promover y visibilizar esto que en esto que nos hemos transformado, porque hoy, como hablábamos hace un ratito, hoy jueves a las 19 horas tendríamos el ensayo en la sala Fuchs, estaríamos llegando, acomodándonos, y bueno, nos hemos transformado o hemos podido eh, aprovechar este tiempo para hacer algunas cosas que antes no podíamos hacer. Y eso es muy bueno. Estamos cumpliendo con la misión de seguir aprendiendo como elenco de formación de cantantes. Eh, Quiero presentar y agradecer a las tres maestras que nos acompañan: Marcela Benedetti, Inés Brusco, Alejandra Tortosa, tres integrantes del coro polifónico, maestras, socias y amigas del seminario de canto de todos los tiempos. Compartimos mucho tiempo, mucho trabajo, mucha ilusión y en cada uno de los trabajos, y siempre puesta la expectativa en cada uno de los cantantes y cuál es el mejor camino y cuál es el mejor trayecto que tiene que hacer cada uno. Entonces, yo les agradezco su generosidad, les agradezco muchísimo que estén acá y quiero que desilenciemos los micrófonos ahora sí por un instante y les demos un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola maestras, tienen la palabra. Gracias nuevamente. Gracias a vos, Mati. Bueno, vamos a comenzar esta hermosa charla con la cual tengo el agrado hermoso, re lindo de compartirla con mis amigas y mis colegas Marcela y Alejandra. Somos, para quienes no nos conocen, trabajamos en el coro polifónico de la provincia, somos cantantes profesionales y nos dedicamos a la docencia, cada una en diferentes roles, justamente para acompañar la formación de cantantes profesionales. El título de la charla, de qué hablamos cuando pensamos en ser cantantes hoy, lo elegimos porque nos parece importante que tengan curiosidad o tengan interés por saber qué necesita un cantante hoy para formarse, muy diferente a cuando yo era muy jovencita y comencé. El cantante hoy es un cantante interdisciplinario en sí mismo, digo yo, tiene que estar formado desde muchas aristas, así que vamos a tratar en esta charla de brindarles algún tipo de información y de hacer un paneo sobre todas las facetas o sobre los caminos que tiene que seguir un cantante si quiere llegar a ser profesional, ya sea un cantante lírico o un cantante popular, ¿no? Y siempre se lo digo a Mati, lo voy a decir ahora en público, lo felicito por siempre los proyectos que tiene con su coro de formación, porque como él mismo dijo, el mejor camino para formarse y para ser un cantante profesional es estudiar. Y siempre Mati está brindándoles a todos ustedes que tienen un montón de oportunidades diferentes a cuando yo era joven, lo vuelvo a repetir,
de formación gracias a este espacio, así que muchas gracias. Y bueno, no sé el nombre de la persona que va a manejar el Power que hemos... Agustín. Agustín, si nosotros hemos hecho una pequeña guía para una charla corta, rápida e informativa, para que después puedan hacernos preguntas. Así que Agustín nos va a compartir la pantalla. Bueno, vamos a abordar temas como la salud vocal, la técnica vocal, qué es la interpretación, qué repertorio, cómo es la salida laboral profesional, cómo se construye un cantante profesional, y ahí pusimos una linda foto de ustedes para que se vean, y por lo menos los que son los que cantan en el coro del seminario, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Agustín. ¿Cómo no vamos a hablar de lo que es el canto, ¿no? Que por medio de él, de esta expresión artística, llegamos a ser lo que somos, y como cantantes nos gusta mucho pensar que el canto es la interpretación artística de una composición musical en donde intervienen el intelecto, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y la coordinación de todo nuestro cuerpo para la producción vocal. El canto es un arte muy bello, es una forma de expresión humana, es una forma primitiva de expresarnos. La música nació con el hombre mismo, y por lo tanto creemos que la voz y el canto lo llevamos realmente dentro nuestro, pero para ser cantantes profesionales tenemos que adaptar algunos sistemas. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Tenemos que adaptar algunos sistemas y estructuras y órganos con lo que nosotros producimos la voz para poder fonar. Porque todos sabemos, bueno, vamos a aprender hoy, a los que no saben, que la laringe se forma por primera vez y desde los comienzos de la vida intrauterina junto al sistema digestivo, con la función totalmente principal y vital de respirar y de deglutir, o sea, de alimentación. Esas mismas estructuras son las que nosotros adaptamos para cantar, y después tienen otra sobreadaptación para cantar profesionalmente. Respirar, tragar, respirar o fonar y tragar son actividades que, aunque las representen las mismas estructuras y órganos, se hacen con diferentes tonos musculares y totalmente opuestos. Y lo que nosotros tenemos grabado principalmente en nuestro cerebro son las actividades de tragar. Muscularmente se contrae todo el sistema que nosotros vamos a utilizar en la fonación, sintiendo que tenemos que liberarlo. Entonces, ante cualquier estrés o por la misma vocalidad, la vocalidad misma de expresarnos, cualquier inconveniente que tengamos en el medio de esta expresión, el tracto vocal se cierra. Entonces el cantante profesional, ¿qué tiene que hacer? Formarse, volver a formar totalmente nuevos engramas vocales a nivel del sistema nervioso para dar órdenes diferentes. Tenemos principalmente la laringe y por detrás la faringe. Cuando nosotros tragamos o líquidos o alimentos sólidos, la laringe tiene una tapita que cierra, que se llama epiglotis, para que el alimento no pase hacia las vías aéreas inferiores, perdón. Por lo tanto, la laringe también tiene la función de esfínter, o sea, nos defiende de que el alimento no pase hacia las vías respiratorias. Entonces, estas tres funciones de esfínter, deglutorias y de fonación o respiración, las produce el mismo órgano, el mismo sistema. La diferencia principal que hay, que por eso tenemos que formarnos en la técnica y en el entrenamiento, es que la respiración y la fonación se hace con todas las estructuras y músculos muy libres. La laringe está bastante quieta, toda la parte de la musculatura faríngea no está contracturada ni tensa como en el momento de tragar. Entonces esto debemos entrenarlo.
¿Cuántas veces podemos sentir que se nos cierra la garganta? No sé qué me pasó, se me cerró la garganta. Bueno, pues es que tenemos un comportamiento reflejo de tragar, que tragamos saliva cada rato, y de cerrar la laringe para que no pase aire. Entonces, pasamos a la próxima, y le voy a dar la palabra a mi compañera Marcela Benedetti, para que pueda definir un poco lo que significa estudiar, entrenarnos, la técnica vocal. Marce. Bueno, bueno, como dice Inés, ¿cómo adaptamos entonces estas funciones vitales para transformarlo en este arte que es el canto, ¿no es cierto? Porque acá en la definición que me gusta es la voz eficiente y saludable es resultado de la coordinación del cuerpo y las estructuras que intervienen con su uso mediante la adquisición de rutinas de entrenamiento. Entonces tenemos eficiencia, yo digo palabras como puntuales, eficiencia, saludable, coordinación y rutinas de entrenamiento. Son porque, digamos, los mecanismos digamos, hay que tratar de coordinar justamente de una manera lo más eficiente para que nosotras podamos tener la mejor vocalidad posible, diríamos, una vocalidad disponible, una voz libre. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer que estos mecanismos, para poder que eso se adapte? Entonces, no sé, ahí el cuerpo, nosotros somos en el mismo momento el instrumento y el ejecutante, ¿no? No se puede ver, decir como que hay, por ejemplo, otro instrumento que vos tenés, es móvil el instrumento nuestro, tiene modificaciones permanentemente, por las edades, estructuralmente, van cambiando a medida que crecemos, por las emociones, por todo lo que nos va pasando, y esos mecanismos, diríamos, nuevos que hay que adquirir, son difíciles de trabajarlos de una forma directa, diríamos. Son una coordinación apropiada de los mecanismos musculares para obtener un resultado lo más eficiente en el momento del canto. ¿Cómo hacemos entonces porque vos a un alumno le dice, bueno, si vos quisieras hacerlo directamente, bueno, abrir la costilla, bajar el diafragma, abrir la garganta, bajar la lengua, rueda la mandíbula, la postura, son tanta información junta que cuando le decís todo eso, el alumno se queda bloqueado, no puede hacer nada directamente, porque, digamos, hay que ir haciendo de una forma indirecta. ¿Cómo se hace esta forma indirecta? Con estímulos, conductas, que disparan la acción de estos mecanismos, buscando este perfecto equilibrio que hace que la voz sea disponible. Estos son un montón de ejercicios, entrenamientos, por eso podemos ir hacia la siguiente placa. placa, sí, diferencia, y aparte, bueno, y primero vamos a hacer un pequeño paneo de lo que sería la anatomía. Tenemos tres partes importantes. Uno que sería una fuente de energía, que sería la parte que es la que genera el movimiento, que es la respiración. Un oscilador, que es la parte de las cuerdas vocales, y un resonador, que es el tracto vocal. ¿Podemos ir hacia la siguiente placa? Esta no es la mejor imagen, pero es la que más me gustaba a mí, porque tiene un poquito si ven ahí en las costillas, tienen diferente, bueno, la parte amarilla es lo que es cartílago, y lo que es verdecito es el hueso. En la respiración diríamos, ¿por qué se abusa la costa diafragmática? Justamente si ustedes ven, lo que es más elástico son los cartílagos, se van como hacia abajo, se van ampliando, entonces es lo que tiene más movilidad. Después, sobre la parte de lo que es el resonador, que es todo desde que es el tracto vocal, que es
desde lo que es la laringe hasta la punta de la boca, son millones, el cuerpo tiene millones de posibilidades de coordinación muscular, millones de cosas que uno puede hacer al ser móvil, y aparte con todo lo que es la parte resonancial acústica, convive, diríamos, con lo que es la parte de la parte de la lengua, de la lengua, de que es toda la parte lingüística, diríamos, ¿no? Entonces tenemos, podemos ampliarlo, alargarlo al tracto, lo podemos, con todos los movimientos de la lengua, podemos en la mandíbula, el velo, en la faringe, podemos ir variando todo eso para tener distintos resultados, y entonces hay que buscar de todos esos movimientos que tienen, que son infinitos, cuáles son los más eficientes, o lo que nosotros queremos a nivel estético, o de lo que queremos que suene, diríamos. Esto, digamos, cuando nosotros tenemos cada persona, diríamos, es un desarrollo único, digamos, porque la persona busca su propia voz, diríamos. Entonces tenemos que ver la parte del temperamento, de la musicalidad, la estructura anatómica y actitudes psicológicas que hacen que sea una voz, ¿no es cierto?, única. Podemos pasar a la otra placa. Entonces, ¿cómo se logra esto? Como decíamos, como en el entrenamiento de todas estas ejercicios que estimulan todas estas coordinaciones que son más aptas o más eficientes para que nosotros podamos desarrollar la voz. Esto va siempre, ¿no es cierto?, de la mano del profesor, que tienen estas estrategias, diríamos, para poder ir cada vez adquiriendo un nuevo modelo, diríamos, de estas coordinaciones nuevas para nosotros tener este funcionamiento. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar como alumnos, sobre todo? Como desarrollar como el alumno es la propiocepción, la memoria y el oído, porque son las cosas que nos van a acompañar después. ¿Cómo hacemos para saber elegir? Es por acá. Es esto lo que tengo que hacer. Ah, esto lo entendí, esto es por acá. O sea, a medida que uno va adquiriendo ese desarrollo, nosotros tenemos un autoconocimiento cada vez mayor, y por eso tenemos una posibilidad, ¿no es cierto?, de tener todo esto, un mayor control, ¿no es cierto?, de nuestra voz y de nuestro cuerpo. Pasamos a la siguiente. Marcelita, voy a agregar una cosita con Sí. esa descripción que vos hiciste. Es Sí. muy importante la toma de conciencia de todo lo que está hablando la Marce, porque en el cerebro se forman engramas, se forman engramas de lo que nosotros, el entrenamiento sirve para eso. Se van formando engramas, esquemas corporales vocales se llaman, que para que nosotros después podamos buscar en la conciencia lo que querramos hacer. Porque el acto del canto profesional es, a diferencia del canto no profesional, es la conciencia y la voluntad de utilizar estrategias musculares, de resonancia y respiración, como dijo la Marce recién, de forma consciente y voluntaria. Entonces, todo el entrenamiento hace que se formen estos engramas en nuestro cerebro y podamos mandar órdenes. Eso, Marce, nada más. Sí, perfecto, exactamente. Después, a mí te digo, a mí esta parte es la que menos me gusta. Yo voy a la práctica. Esta parte del desarrollo así es la parte más horrible que me puede pasar en la vida, pero no importa. Se está grabando, Marcela, le vamos a poner onda. Van a tener que editar el video ahora. Bueno, a mí me gusta la acción, pero bueno. Vamos a la parte de la voz del cantante de coro. Solo a partir del desarrollo de la vocalidad individual es posible generar una sonoridad grupal sana, no limitante de las posibilidades de cada coreuta, sino al contrario, determinante para el enriquecimiento del coro. Esto me parece re importante porque, digamos, yo he tenido alumnos, por ejemplo, que entran en un coro y dicen, no, yo en realidad no quiero ser cantante, yo quiero ser coreuta.
No sé lo que estarían haciendo en un coro entonces, porque están cantando también. Y dejan de estudiar cuando entran en un coro, ¿eh? Pasa eso, pasa, me ha pasado muchas veces. Y bueno, justamente es posible del aporte a partir de una cuestión grupal, a partir del desarrollo, como dice esta hermosa definición, del desarrollo individual. Entonces, hay conceptos, hay preconceptos a veces que se tiene, que el atimbrar, por ejemplo, en un coro, es cantar parecido al que tengo al lado, por ejemplo, o cantar parecido a otra persona. Y bueno, justamente de eso no se trata, se trata justamente de esa suma de cada individuo, de que el armónico mío se sume con el armónico del que tengo al lado, diríamos. Y eso hace como la siguiente definición de esta re linda también, que es de una Susana Caligares de la Universidad Nacional del Litoral, donde dice que el rol de cantante de coro reúne en sí mismo una doble realidad. Por un lado, su identidad de cantante como un sonido único, irrepetible, con características y posibilidades y necesidades definidas y absolutamente propias. Y por el otro, la pertenencia al grupo del cual forma parte, en la que funde su propia sonoridad con la de sus compañeros para generar una nueva y también única resultante, la del sonido grupal. Me parece hermosa esa definición que la encontró Inés, que me encantó, y de eso se trata, ¿no es cierto? El desarrollo individual para que conjuntamente hagamos otro sonido grupal. Por eso las personas que, hablando de los armónicos, las personas que tienen muchos armónicos en la voz generalmente empastan la cuerda, y las voces que son más lisas sobresalen, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es digamos, el deber del coreuta? Hablo como profesora de canto, ¿no es cierto? Es la necesidad de una voz disponible a las necesidades de la obra o del director, de que pueda resolver las cosas que el director pide. Por eso que también lo mismo tiene que desarrollar, como todo cantante, la propia sección, y también cómo llegué al ensayo. Si vocalicé, cómo está mi postura, cómo está mi respiración, cómo está mi estado físico. La importancia, aparte del entrenamiento antes de ir al coro, y no llegar así como uno viene de la calle, y bueno, entonces ahí puede llegar a tener algunos problemas vocales si uno no va preparado. Y después la otra es yo y después el contexto, donde estoy. Y eso es el oído para yo sumarme con mis compañeros. Digamos, el individuo, cómo se mezcla con mis compañeros, pero sin perder la individualidad. Acá cedo a lo que sigue. Gracias. Sí, ¿te acordás? Perdón, hago la acotación que habíamos hablado que a veces no se trata de mayor volumen, sino que se trata justamente de cantar con esta cuestión de teniendo en cuenta más la acústica del instrumento, ¿no? No de ganarle al otro, que eso inconscientemente uno trabaja sobre impedancia y más pasaría por la cuestión de acústicas, de conocer el instrumento, de empastar, como dice Marce. Y ya llegamos a interpretación. Nos parecía interesante hablar como somos, en este caso, vamos a producir para un conjunto que no solo es la voz, sino que ya se habla de una voz en un cuerpo. Esta definición que viene de Guerrero es hermosa, es desde el teatro, ella es del teatro. La voz viene a ser una reacción acústica del pensamiento en un entorno comunicativo, es decir, un sonido con unas características acústicas propias que están enteramente relacionados con la corporalidad y el pensamiento. A grandes rasgos, era difícil hablar de interpretación, porque hay muchas teorías, hay muchas definiciones,
pero vamos a abordar 3 ejes grandes que tenemos que tener en cuenta, sepamos o no sepamos música. Es más, lo estamos haciendo en este momento en el coro y con nuestro director, seguro, cuando vean esto. Entonces, estos 3 ejes, vamos a empezar con el primero, y acá le pido al musicalizador que ponga el primer videíto. Sometimes, when it's too quiet up there, I think you say to yourself, let's see what kind of mischief can I play on my friend Tevye. Dear God, you made many, many, many rich people. Después lo vemos entero, después en su casa lo ven completo. Ya estamos. Ahí, perfecto. Bueno, este primer eje, que es el texto. Cuando hablamos de interpretación, hablamos de un texto, de una decodificación de un mensaje. Como cantante, como cante en la ducha, en lo que sea, es una decodificación de un mensaje. Entonces, tenemos quizás un primer acercamiento que va a ser a través de ese pequeño análisis semántico, sencillo, donde podemos encontrar primero el contexto general, o sea, buscar los quién, los qué, o los cómo de la obra, la idea general. Básicamente, si ya es algo alegre o triste, ya tengo mucha información en el texto. Es como que empezamos a laburar por capas. Podemos desentramar, entonces podemos encontrar alturas, podemos encontrar la prosodia de la palabra. Entonces, antes a veces de dejarme asustar porque está el si bemol, yo tengo que hacer un análisis de texto, y lo tengo que decir, y les aseguro que se van a ahorrar muchísimo trabajo extra, muchísimo gasto de energía vocal, si ya lo pude poner en palabras y lo pude decodificar. Vieron que no es un texto lineal, ya tiene alturas, tiene la intención, tiene la construcción de a dónde voy con esa idea de frase. Digamos, es donde encontramos, por ejemplo, la intención, la organización, las respiraciones, si las sílabas se alargan, se acortan, por lo tanto, sea cualquier estilo, un texto ya tiene la intención impresa. Y eso es importante que lo hagan antes. Y vamos al segundo ejemplo, que ahí se nos suma otro eje muy importante: música maestro.
Bueno, divino el ejemplo en realidad. Pero acá nos apareció la música como segundo gran eje. Digamos que este mensaje, este texto, en el caso cuando nosotros lo agarramos, ya está decodificado por un compositor, que puso su intención a la palabra, puso su altura, puso su discurso, acortó o amplió la poesía, o la alargó, en este caso las cadencias están ampliadas, y no necesariamente, generalmente sí, pero no necesariamente a veces puede coincidir mi prosodia con lo que me puso el compositor. No necesariamente el clímax podría estar en un agudo. Si yo escucho la Traviata y digo, del pensier, obvio, está puesto. Pero hasta ha surgido con gente que trabaja como jurados en torno a la ópera, se mira esta construcción del discurso, de texto con la música. Y por ejemplo, surgía esta cuestión, miren, hasta que se vea lo que se lee y se escucha, con una vía muy conocida, el área de Tosca, del tenor, de Lucio Van Le Stelle, cuando, miren, dos palabras pava, que dice, lo tengo acá, languide carece. Languide care. Es muy difícil para el tenor, porque la descarga, eso después las chicas pueden hablar de la cuestión técnica con la interpretación, está en languide, es la palabra. Y generalmente se acentúa languide. Bueno, entonces, más allá de la decodificación que hizo el compositor, yo como intérprete tengo que también decodificar y ver técnicamente cómo voy a manejar esos aires, esas colocaciones y cómo construyo ese discurso. Y vamos entonces, dice, con muchas más dificultades técnicas son las que el cantante se encuentra expuesto y debiera resolver en pos de una comunicación entendible y fidedigna. Y vamos al último ejemplo, ya del cuerpo, de la corporalidad. No les voy a pedir esto. Retten, begreifst du mich? Du sollst es dir selbst applizieren. Das geht nicht los! Soll ich in die Hand führen? Ist das denn Keinen wirklich? Lärm! Was war das? Nichts! Du leidest ein verfolgter Hast du noch mehr Männer verkennt? Ich sonst noch! Eso, ahí estamos. Bueno, el tercer eje, como seres que nos construimos en un escenario, es el de la corporalidad. No quiero decir que canten arriba, que puedan hacer eso. Pero sí, hablando un poco de lo que decíamos antes, la acción comienza con el esquema corporal vocal, el cual es propioceptivo y prereflexivo. Entonces, pensamos que nosotros en la representación estamos hablando de que creamos un cuerpo biográfico. Eso significa, volviendo a las palabras que resaltamos muchos de la propiocepción, tiene que ver con eso. ¿Cómo está también mi cuerpo en escena? Si conozco mis posibilidades, si conozco mis volúmenes, cómo desplazo este volumen, cómo lo acciono. Entonces, cerrando, vamos a decir que en el canto, además de buscar, primero busquemos los anclajes en el texto para decodificarlo, para construir un discurso, nos va a ser más fácil que gastar energía en repetir sin tener claro qué queremos decir. Por ejemplo, hay acciones también que se habla de que no es lo mismo tomar un vaso para beberlo que arrojarlo. Esas acciones también son medidas, también son pensadas, también son prereflexivas,
y hablando del engrama que habla Inés, tiene que ver con eso, no que yo reflexiono lo que hago, sino de esa primera orden mental, que es una cuestión de engrama, como de los deportistas. Entonces, a la placa 2, ¿estamos? Vamos a la placa 2 ya para cerrar. Y que les quede, y después si ustedes quieren chusmear y ahondar, hay mucho y mucho muy lindo que se está escribiendo, nuevo, ¿no? Porque esto del artista disciplinar se está hablando medianamente, no hace tanto. La naturaleza sinestésica y multidisciplinar del género condiciona los parámetros de su representatividad. El intérprete operístico, en tanto actor, deviene portador de signos y canal de transmisión de un mensaje artístico configurado por los distintos códigos que convergen en el lenguaje de la ópera. Entonces, entendemos que el cantante es un artista interdisciplinario, y que hace un trabajo pormenorizado en espiral e integral. A diferencia del actor, necesitamos varias, como se denominan, varias atenciones paralelas, ya que no tenemos quizás los tiempos de relajar, porque tenemos atrás un ritmo, una música. Por lo tanto, el intérprete transita cada rol resolviendo el problema del personaje mediante una adaptación psíquica y física que implica, utiliza, se asienta en el cuerpo. Hablamos de los monitoreos, hablamos de la noción que ya dijeron de un cuerpo disponible, una corporalidad cómoda en escena. Ya no se habla de una postura específica para el canto, sino de adaptaciones físicas y psíquicas que deben asentarse en el cuerpo. Estamos básicamente hablando, y la hago corta pues ya no damos más, de que es un trabajo sobre la memoria sinestésica, porque estamos estudiando y entrenando diferentes acciones. Trabajamos en capas y es para internalizar y llevar todo esto a la interpretación. Y seguimos. Seguimos, pasamos a la otra placa. No sé qué viene. Repertorio, y cedo a la Marce. Aquí estoy. Bueno, un puntito primero antes de que pase el Ale es el repertorio como herramienta pedagógica digamos, al principio el repertorio va de la mano del profesor de canto, digamos. Si uno empieza a estudiar, siempre tiene, el profe te da el repertorio, ¿no es cierto?, según la edad, según lo que vos, cómo estás, el momento de desarrollo técnico, siempre también uno empieza a ver con el entrenamiento qué es lo que va surgiendo, y a partir de eso dice, bueno, a ver qué obra puedo dar para que él pueda aplicar estas cosas que se van desarrollando al principio. Después también, una voz, por ejemplo, hay voces que son de misma edad y sin embargo la edad emocional es otra. Entonces también, en ese sentido también uno tiene que tener cuidado en el repertorio que se da. Digamos, es como decir, cuando vos conoces una voz, podés tener una intuición de dónde va. Pero, ¿qué es lo que puede llegar a hacer esa voz? No tiene que ser lo que vos le tenés que dar en ese momento. Diríamos, es como decir, es como conocer a un bebé, decir, este bebé va a ser ingeniero, entonces ya es ingeniero, lo hago. Y no, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender primero gatear, después caminar, después ser más independiente, y después hablar. Bueno, lo mismo pasa en el canto. Hay que respetar esas etapas primeras, diríamos, y ir siempre de la mano del profe, que es el que te va a saber guiar. Hay voces, por ejemplo, que ya se ven que son grandes, pero no trabajan las obras que para esa supuesta voz que se va a terminar desarrollando, y hay que aprovechar la juventud esa hora de hacer un montón de obras que se pueden hacer con esa juventud, para después tener en la madurez de los 30 y tanto, 40, recién abordarla. Un Puccini, un Verdi, por ejemplo.
esas cosas son importantes de darle bolillas porque hay voces que se hacen pedazos al no respetar un poco ese camino. Y a veces los chicos de la ansiedad, tengo alumnos que dicen, ay, yo quiero repertorio, yo quiero repertorio, yo quiero repertorio. Y le digo, no, porque vamos de a poco, porque después todo lo que aprendiste hoy, mañana lo tenés que aprender de nuevo porque estás en otra etapa técnica y tenés que reaprender lo que estudiaste, es más difícil que aprender de nuevo. Entonces, bueno, la importancia es justamente eso de ir de la mano del profe, confiar en el profe que está, si uno no confía en el profe, cambia del profe con quien confíe, y seguir, digamos, esos consejos. A veces yo, por ejemplo, a mí se me queman los libros, no tengo ningún problema, vamos a Buenos Aires, probamos con tal profe, ¿qué dice el profe? Hemos hecho consulta con millones de profes para saber qué repertorio es mejor en ese momento del alumno. Para después, cuando el alumno esté mejor técnicamente, ya más independiente, ya pasar a los maestros que se dedican a eso, y ahí paso la palabra a Alejandra. Bueno, tenemos ahí un poquito en estilos que era enumerar, esto que dice Marce, que tiene que ver con que la formación es espiralada y es de a poco. Si bien tenemos diferentes estilos como barroco, clásico, el romántico con su parte belcantista, Rossini que se lo toma por separado, el verismo, el postromanticismo, la música contemporánea, todo lo que es música de cámara, cada uno también tiene una especialización, y eso también lo va a decidir, va a ir construyendo el profesor. Si bien uno ve, después quizás hay voces que se dedicarán a hacer música barroca. Con respecto al maestro preparador, es como parte de la formación, es la persona que también la tenemos que incorporar al equipo, así como al profe de canto. Tiene muchas acepciones. Este nombre se puede encontrar como maestro acompañante, quizás a veces más destinado a lo que son conciertos. Maestro repetidor, y bueno, y el maestro preparador, que viene a formar el cantante a nivel, lo que decíamos antes, estilístico, interpretativo e idiomático. En las carreras para maestro preparador tienen técnica vocal, tienen dirección en ópera, porque debe conocer el instrumento del cantante, que no es, como decíamos antes, no funciona exactamente, si bien es aire como un clarinete, pero no funciona igual, no tenemos los mismos ataques, bueno, todo eso el maestro lo sabe las convenciones, o sea, dónde son los cortes, cómo puedo hacer las cadencias, y todo esto, bueno, es por eso, es un trabajo en equipo. Puede sustituir a la dirección, porque tienen dirección, o sea, puede hacer un trabajo de dirección, tiene que saber dar entradas, tiene que conocer los personajes, las características vocales de cada personaje, es también a veces el que va a decir, pero esto no te queda, o a veces uno le pregunta, maestro, ¿y yo puedo cantar esto? También con el de técnica, todavía no. Así que incorpórenlo, no es solo para preparar la audición, es parte de la formación. Y pasamos. ¿Me quedó algo en el tintero? Bueno, hablando de esto de la incorporación en estas definiciones de que la voz se integra a un cuerpo, de que ya no es solo un objeto estético y separado, se pensaba antes, en muchas instituciones se forma este cantante con estas materias curriculares, como pueden ver, monólogos, técnicas actorales, danza, estudio del gesto, esto es bien teatral, ¿no? Disciplinas, tai chi, qigong, las técnicas somáticas, hablamos, soma es el movimiento, todo lo que es técnica Alexander, Feldenkrais, eutonía, esgrima y lucha de escenario, como cuestiones bien específicas.
Lo que se habla, más allá, si bien acá quizás no lo tenemos todavía, dependerá de ustedes como jóvenes ir generando espacios de especialización, esa es la que les tocó a ustedes. Uno va abriendo las puertas que puede. Quizás en un futuro tengamos la especialización o en cantante recitalista o en cantante de ópera. Pero son especificaciones, eso está bueno que lo sepan. Y pasamos a otro. Y ya. Bueno, Inés. sí, cómo no. Si consideramos que nos estamos formando para ser cantantes profesionales, nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo. Y sin ella y sin la salud de ella misma no podemos realizar lo que queremos. Entonces, algunos consejos para el cuidado de la voz profesional, por supuesto, el primero y el más importante y el que tiene mucho peso es estudiar canto. El entrenamiento vocal tiende a elevar el nivel de conciencia acerca del uso de la voz. Recordemos que la voz refleja para cantar, tararear, cantar en la ducha, no tiene la conciencia de adaptación de la musculatura. Entonces nosotros para poder cantar profesionalmente, ya sea popular o lírico, y mientras más específico sea lo que hagamos, son algunas adaptaciones específicas, sobre todo del tracto vocal, tenemos que tomar conciencia de las mismas. Por lo tanto, tenemos que entrenarnos, porque haciendo un paréntesis y volviendo un poquito a lo que hablaban las chicas, yo en mi consultorio, la experiencia de voces profesionales, en general las voces profesionales no tienen problemas vocales en sí, pero sí, por ejemplo, mientras se están formando, tengo muchos pacientes que abordan, y según la edad que tengan, y según sus condiciones físicas también, abordan repertorios que no son adecuados para el momento técnico en que están. Entonces eso es muy común. Y eso, mientras más estudiemos y mientras más entendamos lo que es el entrenamiento y la técnica y cómo podemos adaptarnos, más nos cuidamos, ¿no? Podemos entonces, mientras estudiamos y adquirimos un entrenamiento, tener más conciencia del tiempo de utilización de la voz, de las dificultades que tiene una tarea, de las relaciones de la voz con los hábitos de vida. Si descansamos bien, vamos a estar mejor, si comemos bien, vamos a estar mejor, si estamos menos estresados, vamos a estar mejor. También estudiar canto, por supuesto, previene todos o casi todos los problemas vocales que aparecen por la demanda vocal. Porque cuando uno estudia, tiene conciencia de cuánto y cómo utilizar la voz. Vamos a pasar al próximo. Bueno, algunos consejitos de higiene vocal. Hidratarnos viene muy bien para los pliegues vocales, ya que las cuerdas vocales están recubiertas por mucosa, que es la que vibra para producir el sonido, y la mucosa que recubre la cuerda vocal, la única forma de que esté bien hidratada es tomando agua. Tenemos que tomar por lo menos 2 o 3 litros de agua los cantantes. Y, por ejemplo, las bebidas como café, té o té, que son té o mate, que son riquísimas, deshidratan, quitan el agua del cuerpo. Así que cada vez que tomamos mate tenemos que tomar agua. Té, agua. Café, agua. Bueno, carraspear o toser fuertemente son acciones que son muy traumáticas para las cuerdas vocales, y es algo que lo hacemos permanentemente los cantantes, y siempre me acuerdo que Nora Oviedo, una compañera nuestra de coro y otorrinolaringóloga, nos dio el consejo que yo lo aprendí cuando era muy jovencita, que en vez de carraspear, hiciéramos como un jadeo. Eso hace que mientras nosotros pasamos el aire entre las cuerdas, el moco se corre y no contactamos tan fuerte las cuerdas. Es solamente un consejito. También tenemos que tener muchísimo cuidado con las drogas, con los medicamentos que tomamos. Ahí están descritas qué es lo que hacen, pero casi todas tienen acciones colaterales directamente o con el sistema digestivo o con la mucosa de las cuerdas vocales. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, por supuesto que es súper importante acudir a un especialista ORL cuando uno siente una incomodidad vocal
o aparecen síntomas diferentes que nos llamen la atención y que duren o permanezcan más de 1 o 2 semanas. Y como consejo, les podría decir que siempre se dirijan a un especialista en profesionales de la voz, porque no es lo mismo la visión de un otorrinolaringólogo que solamente da un diagnóstico a la visión de un otorrinolaringólogo que sabe cuáles son las necesidades de un cantante y también sabe de todas las pequeñeces que nos afectan a los cantantes. Entonces, un especialista en voz es mucho mejor. Hay síntomas que nos avisan cuando tenemos un problema vocal o cuando vamos a tener, y esos síntomas en realidad actúan como prevención. O sea, si perdemos las notas agudas, si de golpe se nos desaparecen los graves, si tenemos incomodidad en el pasaje, si nos fatigamos más de lo habitual, son todos síntomas que van a prevenir una patología en el futuro, ¿no? ¿Pasamos a la próxima? Bueno, y esta patología reconocida y retemida, que es el reflujo laringio-faringio, es una de las patologías, me quiero dedicar un minutito a ella porque hay muchos mitos a través de ella, y es la patología más actual que tenemos en los cantantes, yo en mi consultorio, por lo menos el 80% de mis pacientes tienen reflujo laringio, y es una patología indirecta sobre el tracto vocal que deriva del sistema digestivo, y se produce cuando los ácidos suben por las paredes de la faringe y saltan hacia la laringe. Nosotros cuando el pH del sistema digestivo está muy ácido y sobran los ácidos, digamos, los ácidos suben por la faringe y tenemos el poder de regurgitarlos, o sea, vuelven. Cuando cantamos y con tantos movimientos diafragmáticos y de los músculos intercostales para la respiración que utilizamos para el canto, estos ácidos se pasan hacia la laringe a través de los aritenoides, que son estos musculitos que están atrás, que están ahí en la figurita donde están las flechitas. Por ese lugar bajan hacia la laringe los ácidos y caen sobre las cuerdas vocales que producen una mucosa, un moco blanco, pesado, para protegerse del ácido. Este moco contagia a todo el sistema respiratorio, tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores. Y los síntomas son disfonía, fatiga vocal, tos, incomodidad. ¿Por qué? Porque la cuerda vocal se engrosa. Ese moco pesado se posa sobre la cuerda y la engrosa, la hace pesada, entonces, y también, ¿vieron dónde están las flechitas en la imagen que estamos viendo? Ese es el lugar entre los aritenoides, que se hace ese pequeño edema que no permite el cierre y la rotación de los aritenoides para fonar. Entonces, una de las primeras, digamos, síntomas es la fatiga vocal, porque como al no contactar naturalmente la cuerda, empezamos a hacer fuerzas. Es una patología totalmente real, y la causa más común es el estrés. Nuestro sistema nervioso no distingue cuando nosotros estamos estresados, no distingue si tenemos miedo porque vamos a cruzar la calle y viene un auto, o si viene una tormenta fuerte. El estrés manda una orden al sistema digestivo, pone muy ácido el sistema, suben los ácidos, pasan hacia la laringe y produce todos estos edemas. En realidad se producen edemas sobre las cuerdas vocales y mucha incomodidad. Antes no se podía ver esta patología, pero ahora con todos los avances científicos se detecta perfectamente si es moco del sistema respiratorio propiamente dicho, el que está sobre la cuerda, o si es moco que viene desde el sistema digestivo y lo forma la laringe, por supuesto, ¿no? También muchas veces resfriados o congestionados es porque la mucosa del sistema laringio se contagia y también a veces pasa hacia las vías inferiores incluso. Bien, la próxima, por favor. Bueno,
Después, si quieren, me pueden hacer más preguntas sobre algunas patologías, pero pasamos a la próxima plaquita. No sé, Marce, Ale, les doy la palabra. Una cosita quiero decir yo. Digo que nosotros acá en Córdoba tenemos un privilegio que en muy pocos lugares hay, que tenemos 3 coros rentados y 1 con beca. Eso hace de que también haya más incentivo que la gente estudie también para prepararse para estos coros que son profesionales. Y es una salida laboral, ¿qué más que vivir del canto? Bueno, yo vivo de los 21 años, entré al coro polifónico. Es lo mejor que yo como cantante, que puede haber. Aparte, yo siempre canté en coro, soy coreuta de alma. Delego No, no quedaba un poco más que contar un poco como hablábamos de la profesionalización, entonces qué posibilidades había. Y bueno, de seguir pensando en esto, es que es un oficio y es para toda la vida. Por eso necesitamos el trabajo, va a ser eterno con nuestro profesor de canto, con el repertorista, ya sea que solo quiera cantar en coro, ya sea que me quiera proyectar como solista, quizás serán distintos trabajos en uno, pero también uno va cambiando, pasan los años, la voz va cambiando, las emociones, entonces es sostener el día a día. Es el día a día, el día al día que yo me levanto y pruebo a ver cómo está, hoy tengo que hacer esto porque no, hoy estoy una campanita. Entonces, bueno, dentro de estas profesiones, a mí me gusta también hablar de esto del oficio. Es un oficio que se aprende, se desarrolla. Hablábamos, bueno, la docencia es parte, es difícil pensar solamente lamentablemente, en dedicarme solo a cantar, por ejemplo, como solista hablando, ¿no? Qué sé yo, ahora justamente, lamentablemente, con esta pandemia ha saltado mucho que por ahí las personas que son, ¿cómo se dice? Que trabajan solos, Independientes. Independientes, bueno, no solo es cantar, digamos, está la docencia y para eso también hay que formarse, pensemos en pedagogía vocal también. No es solo repetir el ejercicio que me pasa el profe, no saber para qué es. Bueno, ¿qué más? Ahí sigan. No, quiero acotar una cosita yo, que también todos los avances científicos, globales y virtuales que tenemos en este momento, hace que el cantante tenga que perfeccionarse realmente de una forma mucho más profunda y más completa y más interdisciplinaria que antes, ¿no? Es una especialización a esta altura. Se sabe todo lo que podemos hacer y bueno, tiene una formación muy completa. Y es importante también parte del conocimiento, el que quiera realmente hacer una formación de cantante solista, lírico, popular, formarse en muchos aspectos académicos, ¿no? Porque, bueno, hay muchísima competencia también y encontrar un lugar donde estemos cómodos nos va a permitir que nuestros conocimientos nos ayuden a estar más seguros también. No es lo mismo, por ejemplo, ir a rendir un concurso sabiendo que no estamos bien, que no conocemos esto, que no conocemos el idioma, que, bueno, formarnos interdisciplinariamente. Aparte ahora hay una posibilidad, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, me acuerdo que eran cassette tenía, yo me acuerdo, lo máximo que tenía era un cassette que me lo había grabado en la profe, porque ella tenía la posibilidad, porque lo había traído de Europa, pero así eran cosas, nos llegaban las cosas, a veces cuando los alumnos vienen a la clase sin estudiar, digo, pero tienen YouTube, yo estudiaba con una flauta, por ejemplo, no tenía ni piano.
Sí, ahora tienen YouTube, tienen la posibilidad de estudiar de millones de formas, tienen para ver los mejores cantantes. Hay Claro. una posibilidad mucho mayor, diríamos, que en otras épocas, esta parte de la globalización, lo bueno, diríamos, es esa, ¿no? Esa poder acercarnos a cosas que están tan lejos, diríamos. Tenemos un ponen, tal cual. No, y también un poco, de nuevo, cerrando con el Mati, valorar ese espacio que hay en el teatro, que les genera, digamos, hay algo que se termina de armar. Yo estudio en mi casa y tengo la propiocepción y qué sé yo, y hay algo que se me va a terminar de armar cuando yo pise la tabla, cuando yo pise el escenario, hasta la reacción acústica con esa sala. Entonces eso es de un valor enorme, y así que defiéndanlo, ese espacio y toda esa construcción que ustedes están haciendo ahí. Bueno, chicos. Abrimos y ya cerramos. Abrimos claro, para lo que quieran. No sé si quedó una placa más. Sí. Eso. Inés, o no sé quién. Sí, bueno, que la construcción de un cantante profesional, intérprete, artista, es interdisciplinaria y siempre va a... Yo me estaba acordando recién mientras Ale decía lo de cuando pisamos las tablas, cuando yo por primera vez me senté en el coro polifónico a los 22 años, salía egresada del Cipuli, hacía muy poquito que estudiaba, fue una suerte haber entrado al coro en ese momento, y cuando escuché por primera vez las voces atrás mío, al lado mío, realmente me emocioné tanto, me fue tan fuerte ese tipo de voces, escucharlas en vivo, que yo con mi carrera había escuchado y había estudiado de los cantantes, cómo eran los cantantes, pero bueno, estar ahí realmente, bueno, es algo privilegiado que creo que nosotras tres estamos desde muy jovencitas en el coro y es realmente una salida laboral muy privilegiada que tiene la ciudad de Córdoba con sus coros. Bueno, eso. Esa es la placa más linda. ¡Olé! Las dos fotos, la del comienzo y la del final, están muy buenas. ¡Ay, olé! A mí se me ocurría, más allá de las preguntas que vayan apareciendo, que eso, de eso se trata ahora esta parte de la charla, dos cosas, dos puntas. Una sobre el final, lo que hablamos al final, que era respecto de la salida laboral y de alguna manera la importancia de trabajar en equipos, los coros hoy no pueden ser solamente un director y con suerte un subdirector. La posibilidad de que los cantantes nos preparemos, y me pongo en el rol de cantante que me siento también, aparte de director, que los cantantes nos formemos, seamos los que tengamos algunos lugares, y estoy pensando en lo laboral, por ejemplo, la figura del preparador vocal. Córdoba no solamente tiene el coro polifónico, el coro de cámara, el coro municipal, el coro de Finocuirich y Rentado, sino que tiene un gran desarrollo coral y de buen nivel artístico. Estoy hablando de la vida universitaria, de donde muchas de ustedes han pasado, muchos de los que están presentes acá también. Y la figura del preparador vocal es algo que debería tener que ver también con la salida laboral, y ahí tiene que haber un cantante formado en diferentes aspectos. Me parece que ser parte de los equipos, aparte de ser integrantes de coros profesionales, es una salida laboral más, ¿sí? Y cuando hablo de los equipos, no solamente de la vida universitaria, sino, con lo que quería yo unirlos y preguntarles, que es, porque hay una obsesión que me parece que sería importante contagiar, que es qué pasa con los coros de niños.
Y entonces la pregunta sería, ¿a qué edad empezamos a estudiar canto? ¿A qué edad le decimos a un joven, a un niño que empiece a, a tomar clases de canto? ¿Cómo? ¿Con quién? Esa es una pregunta que les quisiera hacer. ¿Cuál es su punto de vista? Yo te puedo responder, Mati, según mi experiencia, siempre desde el consultorio y como cantante, por supuesto, como fonoaudióloga y como cantante. Las voces de los niños naturalmente tienen una octava de extensión y aprenden a cantar por imitación. Ese es el mecanismo que tienen hasta que son más grandecitos. Entonces, la preparación vocal de un niño tiene que ser de extremo cuidado y con muchos conocimientos de parte del que la asuma, ya que cualquier comportamiento de esfuerzo a nivel muscular intrínseco le produce una rigidez en la estructura del sistema fonatorio que va a afectar mucho, sobre todo en la voz que va a desarrollar en la adolescencia y a futuro. Muchas causas de disfonías en el adulto, adulto 22, 23, 24, 25 años, vienen del mal uso que han tenido en los coros juveniles o en los coros de niños. De todas formas, con esto no quiere decir que no se les puede enseñar canto, se les enseña canto de forma súper natural y siempre teniendo mucho respeto sobre la extensión vocal, porque como los coros de niños son voces iguales, los niños, y necesitan primera, segunda, tercera y cuarta voz, los niños que cantan en cuarta voz están cantando en una tesitura totalmente incorrecta para lo que es la voz natural de un niño. Entonces, bueno, tiene sus bemoles la pregunta que has hecho. De todas formas, estoy súper de acuerdo con los coros de niños, los coros de adolescentes. Me parece perfecto formarlos y creo que pueden estudiar canto a cualquier edad, pero siempre con mucha responsabilidad de parte del profesor, ¿no? No sé, Marce, Allen, si quieren... En mi caso, por ejemplo, yo creo que aparte, yo como trabajo perfectamente podría andar con un niño, pero no mi pedagogía porque soy un animalito de Dios. Digamos, yo con adultos ando, pero con niños, pobrecitos, el que llega a mí, si no se dedica a cantar directamente. Entonces, pero la forma que yo trabajo, si mis alumnos lo entienden, cualquier alumno que le guste la pedagogía del niño puede perfectamente andar. Sí, hay muchas nuevas pedagogías ahora a través del cuerpo y el movimiento, a través de pequeñas expresiones vocales, ruiditos, que entrenan a la voz de los niños de una forma indirecta, sin ni siquiera decirles qué es lo que hacen, si mueven la lengua para acá o para allá. O sea que a un coro... Es como yo trabajo de Sí, esa claro, manera. se puede reentrenar la voz de niños, se puede retrabajar con las voces de los niños, pero con responsabilidad y conociendo la estructura de la laringe de un niño, que es mucho más vulnerable que la laringe de un adulto, porque aparte siempre está en crecimiento. Lo que el niño aprende a hacer en marzo no es lo mismo que tiene que hacer muscularmente en julio. Entonces tiene que ser muy flexible el trabajo del entrenador con los niños. Claro. Mati. Sí, no, me quedé pensando, no, estaba pensando cómo ordenarle la pregunta a Marcela para que me diga, o sea, antes de qué edad, no, pero te estoy haciendo una pregunta personal, ¿eh? Sí. Antes de qué edad no tomarías vos un alumno. ¿Cuál es? Generalmente yo veo más o menos si el alumno ya está desarrollado. Si yo más o menos siempre a las mujeres aceptaba a partir de los 14, 16 más o menos, y de los varones después que habían hecho la muda, más o menos como yo como he tomado, pero que a veces podían ser 18. Me pasó, por ejemplo, con alumnos que yo siempre generalmente tengo un no más fácil que el sí, por ejemplo, bueno, porque siempre estoy llena de alumnos, así que digo, antes que ver, digo, no, tiene tantos años, no. Pero una vez me pasó que dije que eran chicos jóvenes, y la chica tenía 13, pero eran hermanos, y el chico tenía 17, y dije, 16 me parece, y digo, bueno, tráelo, le digo al padre, porque creo que a mí con el padre y la madre me acuerdo, y los
chicos estaban súper desarrollados, el chico ya había hecho el cambio a ser de voz, tenían barba, qué sé yo, obvio que le podía dar clases de canto, entonces esas cosas también tienen que ver con el desarrollo del alumno. De la edad, más o menos, están las mujeres 16 y los varones los 18, 19, pero también tiene que ver con cada persona. Hay chicos que tienen 19 y todavía no han hecho todo el cambio de voz bien. Eso me parece que es como también es cada alumno, diríamos, pero más o menos ronda en esa edad, desde 14, 16 y 17, 19 los varones. Y el También varón, depende... perdón. y el varón, te digo que empieza a estudiar a esa edad, pero el asentamiento de la voz es mucho después que las mujeres. Es como a los 30, los bajos, los barítonos, empiezan a tener la voz más 30 y tantos años, por ejemplo. La mujer puede cantar un montón de cosas, jovencita, por ejemplo, distinto. Sí, Inés, no sé. No, digo, Mati, volviendo, me quedé pensando en los coros de niños y juveniles, también depende si son coros de niños profesionales o coros de niños que no sean profesionales. Porque en los coros de niños profesionales, como por ejemplo el coro de niños del teatro del Colón, o el coro el coro de niños de Mendoza, por ejemplo, que lo conozco mucho, son niños que reciben instrucción técnica todos los días o en cada ensayo, ¿ah? Pero bien como una carrera, digamos. Entonces, es muy diferente a un coro que, por ir a un coro que no sea profesional, que los chicos van a divertirse, a cantar, y que a lo mejor reciben niños que no tienen tanto talento natural, que no son tan afinados naturalmente, entonces el director tiene que hacer otro tipo de trabajo. Entonces también Claro. depende mucho de todo eso, me parece. Agrego por un supuesto. poco por afuera, lo que pasa por afuera con esto de los concursos y las voces infantiles, que a veces lamentablemente se peca, o hay como una estética, una construcción que semeje a una voz adulta, ¿no? Y todo lo Ay, que sí, conlleva eso. eso es horrible. Entonces, bueno, pero hay una construcción estética que se quiere que ese Sí, niño sí. tenga una voz adulta, del vibrato. Hay voces profesionales, es decir, que obviamente tendrán vibrato y todo, pero la construcción que se hace es con pinzas, hay que tomar eso. Sí, creo que es un camino difícil a veces de explicar, sí, porque no quisiera caer en hablar mal de otras disciplinas, pero hay mucha cantidad de jóvenes que quieren dedicarse al canto y en realidad, y esto lo voy a decir con absoluto respeto, terminan siendo alumnos vos dijiste recién, Marce, que tenemos YouTube ahora, y termina siendo los alumnos de YouTube, los cantantes de YouTube, ¿sí? Esa falta de, como no se hace el camino correcto, ese camino que está guiado por el lugar, por lo que le cabe a cada uno, y la falta de conciencia, cómo crear esa conciencia que cantar es, bueno, uno es eso, es el instrumento, es el intérprete, la cosa intelectual, empezaron hablando del texto. O sea, cuando viene de esa experiencia de la repetición simplemente, o de la imitación, o sea, ¿qué imitan? Bueno, la soprano quiere ser Celine Dion, y entonces, entonces es una cosa muy importante para los que se forman como cantantes, tener entrada en esos lugares, que muchas veces tiene que ver con las academias, y que está muy bien que existan las academias de canto y de comedia y demás. Ahí tienen que estar los profesionales del canto, los maestros que se forman. Quiero agregar, que no se me vaya la idea lo que vos decís, que en el fondo, por eso depende de los maestros y de los profesionales, más allá que haya un mercado estético y que te condiciona, saber que el canto es una construcción identitaria. Y que bueno, si mi maestro me dice que me tiene que desarmar, confiar, hasta que yo encuentre mi identidad, y por ahí genero un artista nuevo desde mí, desde lo que soy, un producto nuevo. A veces, hablando un poco de estas reglas de mercado, nos condicionan. Y
pero es una construcción, por eso te digo, muy profunda, es identitaria, por lo menos creo yo, no es más allá de la voz. No sé, bueno, una de las cosas que yo había puesto para hablar, que al final no dije, es que una de las cosas que el profesor se encuentra para que donde tiene que tiene que trabajar, a mí es donde más tengo que trabajar muchas veces con el prejuicio del alumno. Porque el alumno tiene como ideas de antes que generalmente, como no sabe, están erradas. Entonces, hasta que el alumno entienda que tiene que pasar, toda esa parte es a veces ir contra la pared, te digo, o sea, hasta que el alumno pudo abrir la cabeza y pudo, porque al tener el prejuicio no deja que aparezca nuevos mecanismos, ¿viste? Entonces que se hace re difícil, muy difícil. Sí, es una construcción. Por ahí quiero cantar como Celine Dion y por ahí soy, pero 3 veces otra super Celine Dion distinta y con más cosas. O cuando viene, por ejemplo, una alumna viene y me dijo, mira, me parece que yo no sirvo para esto. Cuando me dijo así, le dije, mira, vos te estás comparando con alguien. Y si te estás comparando con alguien, por eso estás diciendo, no, si vos querés ser alguien, le digo, obvio, vas a fracasar porque no sos alguien. Vos sos vos. Y eso es lo que hay que encontrar. Tu brillo, tu desarrollo, tu propia voz, que va a ser otra gema más, diríamos, distinto, con sus propias aristas de porque la gente, es muy difícil no compararse, ¿viste? Eso también. El Claro, absolutamente. entrenamiento también conlleva un tiempo. Adquirir una técnica o transformarse en un cantante profesional lleva un tiempo, es lerdo, tenemos que tener paciencia. Por supuesto que algunos lo hacen más rápido que otros, pero como ahora también es todo tan rápido, el alumno toma unas clases, 5 clases, 10 clases, un año de clase y ya cree que no necesita más clases o que ya es todo un cantante. Sin embargo, es una coordinación muscular tan fina, tan de todo el tiempo, es un entrenamiento, por eso es la palabra entrenamiento, es como un Sí. deportista. Si uno va a jugar en la primera de River el sábado, se tiene que entrenar, aunque hace ya 20 años que juega al fútbol, se tiene que entrenar todas las semanas, porque el cuerpo adquiere coordinaciones que son como inmediatas también. Perdemos rápidamente la memoria de lo que hacemos y dejamos de estudiar un tiempo. Entonces, bueno, también tenemos que tener paciencia para esa construcción, ¿no? Y aparte, por ejemplo, también no confundir, porque hay alumnos que tienen, como se escuchan, digamos, vos escuchás alumnos que parecen, que tienen muchas condiciones, que se escuchan, digamos, bien, diríamos, este chico anda bien, pero el camino lo tiene que hacer lo mismo. O sea, el mismo camino que a alguien que le cuesta, es el mismo camino que tiene que ser el que no le cuesta, porque después pasan situaciones como el emocional, o situaciones, por ejemplo, de estrés con reflujo, y no sabes de dónde agarrarte para salir, porque no sabes qué es lo que estaba haciendo cuando supuestamente parecía que salía todo bien, diríamos. Es muy importante que el camino, como yo decía, el niño aprende a caminar, a gatear, después el mismo camino lo tiene que hacer la persona, el mismo que la persona que le cuesta, la persona que parece que tiene más facilidad. Se tiene que ir los mismos pasitos. O sea, no hay que saltear, diríamos. Después, el desarrollo, hay diferencias, en qué sentido que algunas personas se pueden ir desarrollando en lo que, digamos, encontrarse, porque encontrar, viste, cómo es el equilibrio de todas estas cuestiones coordinatorias musculares, son un equilibrio de fuerza, como se dice, como también depende mucho de cómo es tu estructura, si es como decía Inés, cómo hablaba en tu entorno, como tu trauma de niño, qué sé yo, cosas que hacen que vos tengas una conducta corporal que te limita más. Entonces a veces a esa gente le cuesta un poco más que otras que la limitación por ahí la tienen en otro lado, que le fue a otro lado la cuestión emocional, ponele. Pero, por ejemplo, en mi caso, que a mí me costó un montón llegar a lo que llegué y no soy buena,
Fueron años y años de yo llegar. Y eso a mí es lo que me da herramientas para dar clase también, porque las pasé a todas. Así que sé los caminos. Bueno, mientras seguimos hablando, el que quiera, Molas, ahí hay unos comentarios en el chat que pasan bastante rápido. Si quieren interrumpir, así no es una charla de cuatro. Siéntanse libres, por favor, para eso. Pero bueno, y meto el bocadillo, que es cuántas veces nos ha pasado que, al menos desde que me toca estar como jurado muchas veces de los concursos, dos cosas, ¿no? A manera de cosas que aparecen siempre, a ustedes las deben llamar. Che, maestro, ¿con quién puedo ir que me quiero presentar el concurso? Un mes antes. No vayas, no sé, ¿cómo le explicas todo eso? Pero muchas veces, no pasa una sola vez, ¿eh? Pasa muchas veces. A mí me y otras pasó, veces... Mati, a mí personalmente me pasó, cuando yo me recibí del Cipoli, creía que yo sabía cantar perfectamente bien, por supuesto, como buena cipoliana, y fui a clases con Daita Fares, una súper contralto de esa época del coro, y le digo, maestra, quiero rendir en el coro. Sí, bárbaro, me hace vocalizar, dice, tenés muy linda voz. Bueno, le digo, vuelvo porque el concurso es de acá 2 meses. Me dice, pero tenés que estudiar canto. Entonces yo digo, pero si yo ya estudié canto desde los 5 años. No, eso no es estudiar canto. Ahí me cayó la ficha de lo que significaba estudiar Bueno, canto. eso pasa siempre en las audiciones del seminario, ¿eh? En las Claro, audiciones del seminario, ¿con quién estudias canto? ¿Estudiaste canto? Sí, sí. ¿Y por qué? Y porque fui al Cipoli, eso pasa muy seguido. Pero bueno, después claro, sí. hace una continuidad, el Cipoli creo que es una de las cosas, también como hablamos de lo positivo de la salida laboral, el Cipoli es una de las cosas más maravillosas también que tiene No, esta yo aclaro Córdoba que es lo mejor que me coral. pasó en la vida artística a mí en No, particular. Amo el por Cipoli. eso que Sí, es sí, una pero cosa la idea de especial. estudiar canto también es individual, que es algo muy importante. Porque en el Cipolis tuvimos profes de cantos y demás, pero por eso también los entrenamientos con los coros es en grupos, y el canto tiene sus características completamente individuales. Un mismo ejercicio para diferentes alumnos tiene diferentes eh, consecuencias, diferentes formas, o sea, es muy individual el estudio del canto también. De Entonces, todas bueno. maneras, ahí hay una cuestión importante que pasa también y se ve en los concursos y se evalúa en los concursos, que es el oficio del cantante de coro. O sea, ahí tenemos otro elemento muy importante que pasa en la formación del cantante, que una es todo lo que estuvimos hablando, y otra cosa es cuando enfrente de uno o al lado de uno se o se dispone a cantar a alguien que tiene el oficio del cantante de coro incorporado, ¿sí? Y es muy claro, hay una cosa que se aprende, quién lo tiene y quién no lo tiene, ¿sí? Y nosotros en el seminario, la misión es formar cantantes profesionales de coro. Sí, yo siempre digo de que esa cosa que decía del individualismo sentado ahí, digamos, de vos saber qué estás haciendo y quién una suma, porque está, viste, el coreuta que se suma al carro del otro, que es lo peor que te puede pasar en la vida, es el que se te cuelga, ¿viste? El que va leyendo porque te va escuchando a vos, ¿viste? O el que canta así, que va con... No sé si me estará pegándole. diciendo a mí que hace 20 años que canto al lado de ella. Por eso cantás al lado mío, porque no lo haces, porque te juro, si no, no pediría cambio. No, para nada. Pero pasa eso de que la gente cree que esa cosa, este es como un bailarín de clásico, para mí una coreografía. Vos te das cuenta cuando alguien no lo está haciendo. En el canto la gente se cree que como está cantando cosas no se nota, y sí se nota todo, y siempre hay 2 o 3 que están llevando la cuerda que me parece muy, muy a veces, ¿cómo se dice?
ingrato eso, que a veces que la responsabilidad sea de 2 o 3, ¿me entendés? Me parece súper ingrato a mí. Es pararte y cantar así, con todo, de la ley, y más vale equivocarte y no estar ahí cantando. Ahí había unas preguntas por ahí, Agustín. ¿Querés? Me pareció ver a algunos que estaban escribiendo, pero se me pierde en el chat a mí porque estoy con un teléfono acá. Son todos elogios y observaciones. ¡Qué bueno! Muchas gracias. No he visto pregunta concreta. Me Si hiciste alguien quiere acordar hacerla, porque pues. Me hiciste acordar porque yo soy de las que mete la pata, y eso lo aprendí con el Hugo de la Vega. Yo no venía de los palos del coro, siempre me he sentido un patito feo, ¿viste? Porque en esos coros estaban llenos por eso, de gente del sí, porque yo que leían que arrasaban y yo ya me sentía un patito. Y era así, canto, y me equivoco, y canto, y el Hugo justamente le gustaba eso, sí, porque es el momento donde vos ves, o sea, no hay que tener miedo, peor de musitar, y de adelante vos como maestro ves todo, se ve todo. Acá Y a veces en los ingresos, poner en los coros, no necesariamente es la voz o más potente, o que tenga el agudo, sino es justamente se miran todas estas áreas, cómo seguís, cómo estás, cómo amalgamás, cómo te acomodás, eso es fundamental. Entonces es otro aprendizaje, es tener nociones de otras cosas también. Sí, la gente que quiere ser solista, que no vaya a un coro. Es decir, que Es vaya difícil, y sea solista, porque... es un trabajo de equipo. Exactamente, porque hay gente, por ejemplo, que va al coro y se cuida y no canta porque tiene que cantar después como solista. Eso no da. Para eso no vaya al coro. Marcela. ¿Qué? No pelees. No pelees. No, pero pasan esas cosas, ¿viste? Que la gente se cuida, o que hay gente, por ejemplo, que va como un trabajo, pero después no rinde como coreuta. Y bueno, si no querés ser coreuta, no vaya, no rindas para ser coreuta, digamos. Te tiene que gustar ser coreuta. Acá Juliana pregunta, maestras, Sí. supongo que para las tres, ¿qué diferencias, más allá del repertorio, hay entre el canto lírico y popular? ¿Son técnicas diferentes? La técnica es una, lo que varía es el estilo, digamos. En realidad, yo siempre hago una comparación de lo que es correr. No, siempre hay de 60 metros, hay de 100 metros, de 200 metros, de 400. Cada de parte tiene una parte que se especializa más. En una de 60 metros es velocidad, en 100 metros es velocidad y resistencia, de 200 es resistencia, un poquito menos de la velocidad, 400 más resistencia, maratón, resistencia. En el caso del canto, yo digo que es como lo mismo. O sea, hay una base que es la misma, digamos, que cantar, que hay un montón de, digamos, de coordinaciones que tenés que tener y que se tienen que, diríamos, ¿cómo se dice?, desarrollar y aprender. Después, a medida que vos sabés más todas esas coordinaciones, que aprendés más coordinaciones, vos tenés un rango para elección de lo que vos quieras hacer. Tenés para elegir, yo que canto popular y lírico, digamos, a mí me sirvió, por ejemplo, en todo el tiempo que trabajamos de boca en boca, que hacíamos cualquier cosa vocalmente, bueno, buscado sonido, hemos hecho de todo en el tracto vocal, porque buscábamos sonidos así distintos. Lo que me ha salvado es yo tener conocimiento de técnica, para saber yo como siempre volver al cero, digamos. Yo siempre digo que es como saber cuál es mi punto muerto, digamos. Ahí voy ahí, sé que ahí estoy bien, cómo volver. Porque en el canto popular, la diferencia que tiene en el canto lírico, el popular, todo es válido. Porque podés cantar nasal, podés cantar engolado. Sí, hay artistas que se han vuelto famosos, de pecho, de todo. Pero ¿cómo haces para que ese mecanismo, si vos lo estás abusando, no te haga mal? Tenés que saber volver a un mecanismo sano.
sí o sí se hace. Las personas que no quieren cambiar, por ejemplo, los populares, que hacen un entrenamiento solamente para subsistir y no hacerse mal, por ejemplo. Pero tienen que saber hacerlo bien, porque si no, llega un momento Sí, que... te pasa factura, digamos. exactamente, llega un momento que vas a tener sí o sí una lesión. Es como decir, nosotros no podemos cambiar la guitarra criolla a guitarra eléctrica. Nuestro instrumento es el mismo y la mecánica es la misma, digamos, de cómo se origina el sonido. Así que la base técnica tiene que estar, porque te va a dar vida útil, te va a dar esta disponibilidad del tracto, esta cosa blanda, que es lo que hace que estés sano y te tengas vida útil. Y si no, para eso está Inés. Para que si no terminás con Inés, claro, ¿cuántos no, lo que quería agregar es que la gran diferencia entre el canto lírico y el canto popular, que la técnica se puede decir que es la misma, porque el entrenamiento y el mecanismo es el mismo, es la adaptación que tenemos para adaptarnos en un diferente timbre en las cavidades de resonancia. Pero tenemos que tener la flexibilidad si nosotros cantamos lírico y popular, tenemos que tener la flexibilidad y el conocimiento para poder hacer esos cambios. Y el profesor de canto lo entrena a su alumno según lo que el alumno quiera cantar también. El entrenamiento es parecido, incluso a los cantantes populares, los profes de canto les hacen cantar arias y todo para mejorar la coordinación, digamos, pero el timbre del canto popular es como una elección de cómo usar las cavidades de resonancia. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, la diferencia que tiene un cantante popular, que es una diferencia bastante importante con el cantante lírico, que el cantante lírico tiene que sonar sin micrófono. Entonces tiene que sí usar lo acústico de una manera para que la voz pase a una orquesta o llegue en el teatro al paraíso, obvio sin esfuerzo. En vez del cantante popular, vos tenés el micrófono, querés cantar susurrado, hace ruidito y se va a escuchar porque tenés micrófono. Es distinto, o sea, no hay que adaptar, como dice la Inés, a nivel acústico para que, no quiero utilizar palabras difíciles, digamos, para que eso resuene de una manera para que pueda pasar, ¿no es cierto?, llenar toda una sala enorme. No, y un poco desmitificar de los grandes cantantes populares han tenido su trabajo en paralelo con fonoaudiólogos, Mercedes Sosa, Jairo, Rinaldi. Estudiando canto. Todos tienen su maestro, entonces desmitifiquemos un poco que le saco los UCI, le saco si estudio canto. El tema es por eso, que me va a dar vida útil, bienvenido sea, hay que incorporarlo. Acá Rosana pregunta, ¿qué le dirían a una persona que quiere comenzar a hacer canto a partir de los 40? Entonces que la edad, justamente la edad no es como los otros instrumentos. Acá, por ejemplo, hay gente que empezó a hacer clases de grande y ha entrado al coro y ha sido solista. Como digamos que lo único malo que puede llegar a ser una persona grande, más grande, digamos, porque no es grande, 40 años, es joven, es muy joven. Bueno. Es que los malos hábitos, diríamos, eso puede ser lo más así, más difícil porque son más tiempo de haberlos llegado, diríamos, pero no es lo mismo el entrenamiento, es más, una voz madura está más fácil a veces si es una voz sana llevar que una voz joven, por ejemplo. Bien, acá pregunta Siderio, pregunta para Marcela. ¿Entrenarías a actores para mejorar la proyección de la voz hablada, que también tiene que sonar sin micrófono muchas veces? Lo he hecho, he trabajado con la comedia cordobesa en varias ocasiones, también con la gente del Infanto, también estuve trabajando, preparamos toda una obra
Me encanta trabajar con actores porque ellos no son tan prejuiciosos como los cantantes. Porque ellos tienen la previa corporal, tienen todo ese otro trabajo que a veces nosotros, tenemos que incorporar de antes. Sí, el cantante Más parece fácil, que es sí, muy el rápido. cantante, yo tengo gente, viste que yo trabajo mucho con el cuerpo, ¿no? Porque bueno, el instrumento es todo el cuerpo, pero el cantante está acostumbrado a que parece que el canto sea la laringe, ¿no? ¿Viste? Entonces vos le hacés, yo trabajo en un coro, por ejemplo, que a mí me encanta también trabajar en coro, y digo, bueno, nos vamos a parar. No, parar no, me dice, porque yo tengo problema en la cintura, no, entonces, bueno, está bien, decía yo, se para el que puede. Bueno, ahora vamos a abrir los brazos. No, abrir los brazos no, porque, no sé por qué, pero el cantante no, el general, esa cosa del movimiento no la tiene. Ves vuelta, actor, decir, tírate el piso, levántate allá, anda para allá, tírate de cabeza, lo hace todo, me encanta trabajar con los actores, no tienen ese prejuicio el que cantan. Y actualmente en las carreras de formación académica, en las universidades de canto, la parte de entrenamiento corporal es absolutamente fundamental. Sí. Hay materias específicas, como recién mostrábamos, de justamente conciencia y coordinación del cuerpo. Hola, ¿pudiera hacer una pregunta? Sí. Claro. Bueno. Primero, encantado de verlas, chicas, y es una alegría enorme y un aprendizaje encantador, y ver la química tan linda entre ustedes me da mucha alegría también. Hola. La pregunta tiene que ver con lo que hablabas, Alex, sobre la interpretación, ¿no? Y cómo encontrar la propia identidad, que me encantó ese concepto. Muchas veces creo que se tiene como la idea de que ser original es ser diferente de otros, ¿no? Como cuando hablaban de Celine Dion, etc. Y por ahí me parece que la originalidad viene de encontrar el propio origen de cada uno, ¿no? Entonces, a partir de que encontrás tu propio origen, Alejandra Tortosa, hay una sola. O sea, va a ser diferente no por buscar la diferencia con otros, sino por ser vos mismo. Quería saber un poco en términos de por qué cantamos, ¿no? ¿Por qué un cantante elige ese oficio más allá a lo mejor del ego o de una cuestión de gustos? ¿De qué tenemos que decir? ¿De alguna manera eso ustedes lo trabajan? O sea, ¿cómo encontrar la identidad de lo que tienen que decir? Ya sea con cualquier repertorio, ¿no? Pero ¿qué tiene esa persona que decir con ese canto? Sí. Hola, antes te saludo. Sí, para mí es parte de, es más, yo en mis alumnos en la cátedra de cámara, que no es técnica, es el entramado de interpretar, de resolver, el último punto, cuando decodificamos todo lo que hizo el compositor, todo cómo vino el texto, cómo estoy construyendo, yo les pregunto, pero ¿y esto a vos te convence? Porque si no es, defendé tu posición y decime otra cosa. O sea que para mí es re válido, es más, me encanta cuando me dicen, no, pero yo la pensé así, la interpretación. ¡Ah, qué bueno! O sea, a mí me parece súper válido, más allá de los cánones y de la ortodoxia y de cómo se pensó, eso me parece fundamental. Fundamental en esta construcción a futuro, sea lo que sea, pero o como artista, como algo que voy a tener que decir, más allá que cante un lead que lo ha hecho 1500 personas, yo lo voy a decir a mi manera y con lo mío, y eso a mí me parece súper válido. Y me gusta. A mí en lo personal me pasó, yo terminé, bueno, estudiando canto, pero yo venía toda mi vida del canto popular, y me costó mucho ingresar a mí a lo que es el canto lírico, me costó mucho llegar a mi identidad, y me costó muchísimo poder expresar, yo sentía que tenía tantos condicionamientos para cantar, que tenía que ser de una determinada forma, que me costaba trascender eso para poder expresar, y yo siempre me he sentido que yo soy como expresiva, porque vengo de ese palo, diríamos. Y me costó mucho trascender lo técnico para poder expresar y poder yo transformar eso que me dan para yo poder hacerlo.
me ayudó, porque yo no tengo esa cosa desde el divismo, a mí el canto siempre lo hice por una cuestión artística, creo que si no hubiera dedicado al canto hubiera sido otra cosa, de lo artístico, diríamos. Sí, sí. Y siempre la exposición me ha costado bastante, por eso que yo siempre me voy a lo que es la expresión y todo eso. Por eso que me costó tanto a mí el poder trascender eso. Y entonces, cuando yo a mis alumnos justamente trabajo desde qué es lo que quieren expresar, cómo Claro. yo los ayudo técnicamente para que puedan hacer eso. Eso. Que eso a mí no me lo dieron, esa herramienta, esa la tuve que yo encontrar después de 1500 años de darme contra la pared, la cabeza contra la pared. Claro, porque hay una palabrita que a mí me encanta utilizar dentro de la interpretación y de la formación del cantante, que es disfrutar de lo que hacemos. Claro. No lo podemos perder de vista si seamos cualquier tipo de cantante y en la medida que nos vayamos formando, ir también disfrutando de nuestras capacidades, de nuestros talentos, porque fíjense que si nos ponemos a pensar, el instrumento de la voz es el único instrumento al que le podemos poner texto. A la música le podemos poner texto, o sea, aunque vocalicemos con una sola A, siempre significa algo y tiene una vocalidad. Esa vocalidad es justamente decir lo que queremos decir, ¿no? Y disfrutar hace que todo el mecanismo fonatorio funcione, pero muchísimo mejor. Estemos en el proceso artístico o técnico que estemos, cuando disfrutamos de lo que hacemos, no tiene comparación. Y entonces tenemos que dejar de tener prejuicios, o qué dirá el del lado, cómo me escuchará. Disfrutemos. Y hay que cantar. Y así uno se va probando y va. Por eso es tan importante estas cosas de hacer como hace Mati, que está siempre inventando algún proyecto para que los chicos canten, porque es la manera. Nosotros, decime si no, Mati, cada proyecto, cómo los chicos han ido creciendo, por ejemplo. En cada proyecto hay un camino impresionante. Es que absolutamente, el tiempo y la práctica, hace que esto de que, sí, está bien, siempre va a haber, o a alguno le toca ser uno el mejor, el líder de la cuerda, pero uno se está comparando a veces cuando en las audiciones no son para compararse, sino que siempre hay uno que la rompe, que hace de taquito lo que a vos te costó 6 meses, y tiene la voz puesta acá, y cuando vos vas, ¿por qué? De todas maneras, el crecimiento en el trabajo correcto se nota y se da, ¿sí? Se da, y el cambio, la evolución. Tenemos la suerte de tener el ciclo Jóvenes Solistas desde hace muchos años ya, y ese es un ejemplo de cómo el crecimiento se da a través del trabajo. Y sin duda lo que vos dijiste, cantar. Yo me acuerdo que hace muchos años hicimos un proyecto juntos, que fue Misa Cubana, y entonces teníamos una orquesta de cuerdas. En ese momento estaba dirigiendo yo, tenía una orquesta de cuerdas que leían y tocaban, y me acuerdo, bueno, a lo mejor ni te acordás, Marcela, que dijiste, no, tenemos que repetirlo, los cantantes necesitamos repetir muchas veces más que los instrumentistas. No es lo mismo sentarse y leer perfecto una línea desde la fila del violín al cantante que tiene que internalizarlo, practicarlo y tenerlo incorporado. Entonces la repetición dentro del proceso es fundamental, no es magia. Es una de las cosas importantes. Después las estrategias, ¿no? Mati, sí. Eso que vos estás diciendo, Mati, es importantísimo en el conocimiento del manejo vocal y técnico desde los directores de coros, por ejemplo.
y tener en cuenta la repetición como una forma de aprendizaje que es lenta, que es de a poquito, que vamos incorporando movimientos, articulaciones, todo que se nos van grabando. Y también es importante que el repertorista tenga esos conocimientos para saber qué es lo que necesita el cantante. Tiene que ver muchísimo con la salud vocal eso también, es prevención. Claro, sí, sí, la repetición, por supuesto, por eso le iba a sumar después con las estrategias, ¿no? Porque nunca es Sí, por repetir supuesto. todo de a capo a fine, todo de a capo a fine 10 veces, sino con una estrategia. Pero no me refería a eso, sino justamente el conocimiento de que una frase no nos sale así de primera, aunque leamos perfecto. No. Tenemos que acomodar el tracto vocal a ese pensamiento intelectual, de mandar orden, hay una afinación, tiene un proceso. Absolutamente. Hay otra pregunta de Gaby. Dice, ¿cuán necesario es y cómo podemos trabajar la técnica vocal al hablar para predisponer el tracto a la hora de cantar? Ah, qué pregunta interesante. Sí, eso se lo paso a Inés porque yo esa materia me la llevé. Sí, esa materia nos llevamos las 3, pero yo lo enseño lo mismo. Qué manera de gritar. Yo le digo que tiene que hacer todo lo que yo no hago, que le pido. Viste que es todo. Todas las estructuras y órganos que utilizamos para hablar son exactamente las mismas que para cantar, nada más que la referencia acústica es diferente para cantar, y aparte de la referencia acústica, la intencionalidad voluntaria y consciente del acto de cantar. El acto de hablar es reflejo, nosotros es raro que pensemos cómo estamos diciendo las cosas, sino que pensamos en qué es lo que estamos diciendo. Entonces, los cantantes líricos es súper interesante que puedan también pensar en cómo utilizan la voz hablada. Esto no quiere decir que todo el día estén hablando como cantan, pero tienen que pensar que se hacen mucho uso de la voz hablada cuando vayan, no sé por qué estoy tan cansada, si canté una sola vez el aria, y bueno, estuviste hablando por teléfono toda la mañana, cuando cantes el aria vas a estar cansado. Son las mismas estructuras, nada más que las resonancias son un poco diferentes, y las utilizaciones son reflejas, entonces como que no las tenemos en cuenta, es como que no hemos usado. Entonces, bueno, es importante también poder encontrar una voz hablada sana, que sobre todo que no nos fatigue. Tal cual. A mí me pasó una vez en una clase con la Malvino que me dice, mira Marcela, y eso que yo estaba en la clase, portándome bien, porque estaba en la clase con la Malvino, había viajado a Buenos Aires, eso, así que todo yo, una lady. Y me dice, mira Marcela, ahí vamos a tener que ver la voz hablada, porque dice, el marco de tu voz es la voz hablada, y si vos tenés una voz hablada no tan buena, le digo después, dice, es muy difícil que los mecanismos de la voz cantada estén bien, o el entrenamiento va a ser más difícil o más... Y yo le digo, es que nunca me has visto en una asamblea a mí. Digo, no estoy exactamente hablando mal ahora. No soy el ejemplo, diríamos eso. Y hay otra pregunta aquí de Julieta que dice, ¿cómo trabajar con estudiantes desafinados? Me refiero a casos de personas que tienen dificultades serias para afinar. En mi caso, yo siempre cuando he tenido alumnos desafinados y he trabajado, porque no siempre he trabajado, o sea, trabajo si yo puedo hacer que algo agarren. Por ejemplo, yo doy una nota, ¿no? Doy un ejercicio. Es simple, ¿no? Y la persona haga pararara, me hace así. Yo agarro desde la nota que agarra la persona. Y toco ahí. Si esa persona vuelve a equivocarse, vuelvo a agarrar la nota que agarró. Y ahí empiezo a ver si puedo subir con ejercicios muy simples, ¿no es cierto? Cortitos, que pueden repetir. Si el alumno no puede repetir nada, y ya ahí lo derivo a alguien que trabaje eso, porque yo hago técnica, diríamos, no trabajo afinación. Entonces, pero he trabajado con gente que tenía problemas de afinación, pero de esa manera, y así, mientras que agarren, aunque sea un rasquito chiquitito, yo ya puedo ir trabajando esa
esa coordinación, porque también es una coordinación esa, una coordinación de lo que quiero escuchar a lo que voy a repetir. Exactamente, a veces deriva, hay un huesito, una cosa acá. Hay un libro, ya se los voy a pasar o se los dejo, Mati, ahora no me acuerdo, porque le interesa de cómo se trabaja esta cuestión, porque a veces cuando se puede, tiene que ver con eso, con conocerme, viste que a veces uno se aturde. Entonces no te dicen tan, y vos ya es como ese aturdimiento y que hay que saberlo llevar y se acomoda. Y hay algunas que son para derivar, y hay un libro muy lindo que lo voy a pasar a autores para los que quieran sobre esto. Para mí lo más difícil de trabajar y de revertir es lo rítmico. Eso es mucho más difícil porque tiene que ver también con lo motriz. Eso es muy difícil. En vez del oído no es tan difícil como la parte del ritmo. Sí, Agustín. Sí, no hay... Yo tengo, sobre la afinación y demás, lo que les puedo decir a cuando tienen alumnos o cantantes desafinados, es que lo manden, es que encuentren un director que lo haga. En 3 meses va a ser afinado. ¿Cómo? No sé qué se cortó. En 6 meses va a ser afinado. Mira que se cortó, ¿qué dijiste? No, digo que encuentren, que digo que cuando hay problemas de afinación muy grandes, a mí tengo esta experiencia, digo, y estoy dirigiendo la cátedra de canto coral en el Herbert Dill, ciclo orientado y ciclo básico. Y ahí se forma el coro junto con la Luciana Girón, que está por ahí presente, está con nosotros, ahí también forma parte del equipo de trabajo. No hay selección de voces, cantan todos, o sea, hay coro, no hay ninguna selección de voces. Y la magia se da cuando, bueno, se toma la voz a cada uno, están los afinados por un lado y los desafinados por otro. No, mentira, están todos juntos, ¿cierto? Y es un coro muy afinado. La resultante, ¿sí? La resultante es que gana la buena afinación. No inmediatamente, es una práctica, Entonces, es muy interesante para los que tienen problemas de afinación y pasa mucho en muchos cantantes que estudian técnica y nunca han pasado por un coro. El coro le aporta al estudiante de canto, así quiera ser solista, una conciencia del oído, desarrolla el oído armónico, que le diría que no tiene chance, ese cantante va a ser muy afinado. Hay una teoría, esto lo deben saber vos y Tristán, que trabajan justamente con coros, que es que las masas no desafinan. No, está comprobado que casi el 90% de las personas son afinadas. Además, Los problemas de afinación son por tensiones musculares o por coordinaciones que no permiten a los músculos como vos decías de coordinarse. Inés, de disfrutar, ¿no? En la experiencia del Todos Cantamos, que fue una experiencia donde se capacitaba a docentes de música en dirección coral en toda la provincia. Por supuesto cantaban todos, pero la validación del propio deseo del niño hacía que ya su estructura cerebral sea, soy acertado y puedo hacerlo. Entonces a partir de eso cantaban fantástico, porque partís de reconocerle su capacidad humana a cantar, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Es un arte primitivo que nació con el hombre cantar, o sea, es una expresión, forma parte de una expresión cultural. Pero también tiene que ver lo que pasa en la casa, ¿no? Porque en las casas que se cantan, los chicos son afinados, en las casas, hay casas que no cantan. Entonces los chicos no tienen esa posibilidad, no han probado, diríamos. Mucho tiene que ver con eso. Entrenamiento. Yo creo que casi todos pueden llegar a afinar, que es muy raro la persona que en un coro terminás afinando, terminás dándote cuenta cómo acomodar el tracto vocal y los músculos para llegar a esas alturas. Aparte, el que no tiene la experiencia no tiene grabadas. Por ejemplo, las personas difónicas cuando llegan
al consultorio son desafinadas, pero una vez que se les fueron formando los engramas de cómo articular la musculatura para que la cuerda se elongue, para hacer más graves, o más agudos, o más graves, o qué sé yo, la persona después cuando la musculatura se lo permite, afina. No es solamente una cuestión de control auditivo, sino una orden del sistema nervioso hacia la musculatura intrínseca de la laringe, que es la que se coordina para las diferentes afinaciones. Tal cual. Bueno, maestras, Agustín, yo sé que seguiríamos hablando hasta cualquier hora. Llevamos 2 horitas hablando y es realmente apasionante. No sé si quedó alguna pregunta en el tintero, Agustín. Si no, siempre digo que en este momento, es como si finalizara un concierto, aparecerían 2 o 3 cantantes con unos ramos de flores para entregarles, ¿sí? ¿Sí? Para entregarles y agradecerles la presencia. Agustín, ¿algo más en el chat? No, un par de observaciones sobre cosas que venimos hablando, pero no hay más preguntas. Decía, por ejemplo, Victoria, también pienso que en el desarrollo de la técnica vocal y el conocimiento del cuerpo también se encuentra mayor disfrute al cantar, porque te dejas de preocupar por cómo cantar ese la agudo a poder decir el texto. Tal cual. Me Y, gustaría bueno, a mí, agradecimientos luego. me gustaría recalcar nuevamente, Mati, la labor que hacen desde el coro del seminario del teatro en la formación de los cantantes para los chicos de Córdoba, que es importantísimo, no se imaginan cuánto, y recalcar la importancia que tiene de tener oportunidades para saber qué es lo que quieren hacer. Siempre veo que están con charlas con canto, con las maestras acá presentes, que los están entrenando, o sea, esas son oportunidades que no esperemos no tenerlas para valorarlas, ¿no? Porque aparte son oportunidades muchas veces o casi todas gratuitas, que es muy caro formarse también. Y en este caso el seminario del coro con vos, Mati, y tu equipo de trabajo están siempre formando a la gente joven y abriéndole todos los caminos y mostrándoles las oportunidades, y me encanta realmente. Me encanta que eso suceda en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. A mí también me gusta, agradezco y lo hago extensivo al equipo de trabajo y a cada uno de los integrantes, porque miren, cuando a esta altura del partido, seguir reunidos, seguir conformando un grupo con todos estos encuentros, que a veces son semanales, a veces se extienden un poco más, es es un mérito y un aporte y una semillita que aporta cada integrante del cuerpo, aparte del equipo que trabaja pensando en las estrategias. A mí me encanta otra cosa de esta charla y si están de acuerdo, después terminaríamos con esto, que es que ustedes 3 sean integrantes del del polifónico, y que quizás sea, y ojalá tengamos más unión de este tipo, porque nosotros evidentemente necesitamos de la experiencia y el sentir al lado a los cuerpos estables y rentados del teatro. Esta posibilidad de tener a 3 cantantes que no solamente, y maestras, que no solamente son cantantes y maestras, sino que son parte del mismo teatro, me parece que cierra un círculo que es virtuoso, que es esencial y que lo tenemos que ayudar a que siga circulando y fluyendo. Esa es una de las cosas más lindas de esta charla, porque es como estar en casa con las maestras en casa. Así que rescato eso porque sabemos que a veces no se da con la facilidad que uno quisiera,
pero es solo cuestión de poner en movimiento una rueda que nos va a venir bien a todos y nos va a hacer crecer a todos. Así que muchísimas gracias. Si les parece, desilenciamos los micrófonos para brindarles un aplauso final y muy ruidoso a Marcela, Inés y Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.